Parte 4. La economía del sector público. Capítulo 10. Externalidades. Las empresas que fabrican y venden papel también crean como subproducto del proceso de manufactura una sustancia química llamada dioxina. Los científicos creen que una vez que la dioxina entra al ambiente, aumenta el riesgo que corre la población de tener cáncer, defectos congénitos y otros problemas de salud. ¿La producción y la liberación de dioxina son un problema para la sociedad? En los capítulos 4 a 9 examinamos cómo los mercados distribuyen los recursos escasos con las fuerzas de la oferta y la demanda, y vimos que el equilibrio de la demanda y la oferta es típicamente una distribución eficiente de los recursos. Utilizando la metáfora famosa de Adam Smith, la mano invisible del mercado lleva a compradores y vendedores egoístas del mercado a maximizar el beneficio total que la sociedad obtiene de dicho mercado. Comprender esto es la base de uno de los 10 principios de la economía, vistos en el capítulo 1. Los mercados son por lo general una buena forma de organizar la actividad económica. Debemos concluir, por tanto, que la mano invisible impide que las empresas en el mercado del papel emitan demasiada dioxina. Los mercados hacen bien muchas cosas, pero no lo hacen todo bien. En este capítulo empezamos nuestro estudio de otros de los 10 principios de la economía. Las acciones del gobierno pueden mejorar los resultados del mercado. Examinamos por qué los mercados a veces no distribuyen con eficiencia los recursos, cómo las políticas gubernamentales pueden mejorar la distribución del mercado y qué tipo de políticas es más probable que funcionen mejor. Las fallas del mercado examinadas en este capítulo se clasifican dentro de una categoría general conocida como externalidades. Una externalidad surge cuando una persona se dedica a una actividad que influye en el bienestar de un tercero al que no se le paga ni se le compensa por dicho efecto. Si el impacto sobre el tercero es negativo, se conoce como externalidad negativa. Si le beneficia, se llama externalidad positiva. En la presencia de externalidades, el interés de la sociedad en el resultado del mercado va más allá del bienestar de los compradores y vendedores que participan en el mercado para incluir el bienestar de terceros que resultan afectados indirectamente. Debido a que los compradores y vendedores desatienden los efectos externos de sus acciones cuando deciden cuánto demandar u ofrecer, el equilibrio del mercado no es eficiente cuando se presentan externalidades. Esto es, el equilibrio es incapaz de maximizar el beneficio total para la sociedad. La liberación de dioxina al ambiente, por ejemplo, es una externalidad negativa. Las empresas egoístas que producen papel no toman en consideración el costo total de la contaminación que generan en su proceso de producción y los consumidores de papel no toman en consideración el costo total de la contaminación que contribuyen a generar por sus decisiones de compra. Por lo tanto, las empresas emitirán mucha contaminación a menos que el gobierno lo prevenga y las disuada de hacerlo. Las externalidades se presentan en diferentes formas, al igual que las políticas que se formulan para corregir las fallas del mercado. He aquí algunos ejemplos. El tubo de escape de gas de los automóviles es una externalidad negativa porque genera smog que otras personas tienen que respirar. Como resultado de esta externalidad, los conductores tienden a contaminar demasiado. El gobierno federal trata de resolver este problema estableciendo normas para las emisiones de los automóviles. También grava la gasolina para reducir la cantidad de personas que conducen vehículos automotores. Los edificios históricos restaurados constituyen una externalidad positiva porque las personas que pasan por donde se encuentran disfrutan de su belleza y el recuerdo de la historia que evocan. Los propietarios de los edificios no obtienen el beneficio total de la restauración y en consecuencia tienden a deshacerse muy rápido de los edificios viejos. Muchos gobiernos locales responden a este problema regulando la destrucción de edificios históricos y ofreciendo exenciones de impuestos a los propietarios que los restauran.
Los perros que ladran crean una externalidad negativa porque el ruido molesta a los vecinos. Los dueños de los perros no cubren el costo total del ruido y por tanto tienden a tomar pocas medidas precautorias que impidan que sus perros ladren. Para resolver este problema, los gobiernos locales prohíben alterar el orden público. La investigación de nuevas tecnologías es una externalidad positiva porque crea conocimiento que otras personas pueden utilizar. Debido a que los investigadores no pueden captar los beneficios completos de sus inventos, tienden a destinar pocos recursos a la investigación. El gobierno federal ataca este problema en parte por medio de un sistema de patentes, el cual da al inventor el uso exclusivo de sus inventos por tiempo limitado. En cada uno de estos casos, algún tomador de decisiones no considera los efectos externos de su comportamiento. En respuesta, el gobierno trata de influir en su comportamiento para proteger los intereses de terceros. Externalidades e ineficiencia del mercado. En esta sección utilizaremos las herramientas de la economía del bienestar que estudiamos en el capítulo 7 para examinar cómo afectan las externalidades al bienestar de la economía. El análisis muestra precisamente cómo las externalidades son causa de que los mercados distribuyan los recursos de manera ineficiente. Más adelante en este capítulo examinaremos varias formas en las cuales los particulares y los diseñadores de políticas pueden remediar este tipo de fallas en el mercado. Economía de bienestar. Una recapitulación. Empecemos por recordar las lecciones fundamentales de la economía del bienestar que estudiamos en el capítulo 7. Para hacer más concreto nuestro análisis, consideremos un mercado específico, el mercado del aluminio. La figura 1 muestra las curvas de la oferta y la demanda de este mercado. Como recordará del capítulo 7, las curvas de la oferta y la demanda contienen información importante sobre costos y beneficios. La curva de la demanda de aluminio refleja el valor del aluminio para los consumidores, medido por el precio que están dispuestos a pagar. A cualquier cantidad, la altura de la curva de la demanda muestra la disposición a pagar del comprador marginal. En otras palabras, muestra el valor para el consumidor de la última unidad de aluminio comprada. Del mismo modo, la curva de la oferta refleja el costo de producir aluminio. A cualquier cantidad, la altura de la curva de la oferta muestra el costo para el vendedor marginal. En otras palabras, muestra el costo para el productor de la última unidad vendida de aluminio. En ausencia de intervención del gobierno, el precio se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda de aluminio. La cantidad producida y consumida en el equilibrio del mercado, que aparece como Q-mercado en la figura 1, es eficiente en el sentido que maximiza la suma de los excedentes del productor y del consumidor. Esto es, el mercado distribuye los recursos en una forma que maximiza el valor total para los consumidores que compran y usan el aluminio, menos el costo total para los productores de producir y vender el aluminio. Externalidades negativas. Ahora suponga que las fábricas de aluminio emiten contaminación. Por cada unidad de aluminio producida, una cierta cantidad de humo entra en la atmósfera. Debido a que este humo crea un riesgo para la salud de quienes respiran ese aire, es una externalidad negativa. ¿Cómo afecta esta externalidad la eficiencia de los resultados del mercado? Debido a esta externalidad, el costo para la sociedad de producir aluminio es mayor que el costo para los productores de aluminio. Por cada unidad de aluminio producida, el costo social incluye los costos privados de los productores de aluminio, más los costos de aquellos que están siendo afectados adversamente por la contaminación. La figura 2 muestra el costo inicial de producir aluminio. La curva de costo social está por encima de la curva de la oferta, porque toma en cuenta el costo externo impuesto a la sociedad por la producción de aluminio. La diferencia entre estas dos curvas refleja el costo de la contaminación emitida. ¿Qué cantidad de aluminio debe producirse? Para responder esta pregunta, de nuevo consideramos que haría un planificador social benevolente. El planificador quiere maximizar el excedente total derivado del mercado, el valor para los consumidores del aluminio menos el costo de producir aluminio. El planificador entiende, sin embargo, que el costo de producir aluminio incluye los costos externos de la contaminación.
El planificador escogería el nivel de producción de aluminio en el que la curva de la demanda intersecta la curva de costo social. Esta intersección determina la cantidad óptima de aluminio desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Debajo de este nivel de producción, el valor del aluminio para los consumidores, medido por la altura de la curva de la demanda, excede el costo social de producirlo, medido por la altura de la curva del costo social. El planificador no produce más que este nivel porque el costo social de producir una unidad adicional de aluminio es superior al valor para los consumidores. Tenga en cuenta que la cantidad de equilibrio de aluminio Q mercado es mayor que la cantidad socialmente óptima Q óptima. La ineficiencia ocurre porque el equilibrio del mercado refleja solo los costos privados de producción. En el equilibrio del mercado, el consumidor marginal valora menos el aluminio que el costo social de producirlo. Es decir, en Q mercado, la curva de la demanda se encuentra por debajo de la curva del costo social. Así, cuando la producción y el mercado de aluminio se reducen por debajo del nivel de equilibrio del mercado, el bienestar social de la economía aumenta. ¿Cómo puede el planificador social lograr el resultado óptimo? Una forma sería gravarla a los productores de aluminio por cada tonelada de aluminio vendida. El impuesto desplazaría la curva de la oferta de aluminio hacia arriba en proporción con el monto del impuesto. Si el impuesto reflejara con certeza el costo externo de los contaminantes vertidos en la atmósfera, la nueva curva de la oferta coincidiría con la curva del costo social. En el nuevo equilibrio del mercado, los productores de aluminio producirían la cantidad socialmente óptima de aluminio. Al uso de un impuesto, como el descrito, se le conoce como internalizar la externalidad, porque da a los compradores y vendedores del mercado un incentivo para considerar los efectos externos de sus acciones. Los productores de aluminio, en esencia, tomarían en cuenta los costos de contaminar al decidir cuánto aluminio ofrecer, ya que el impuesto los obliga a pagar estos costos externos. De la misma manera, debido a que el precio del mercado reflejaría el impuesto de los productores, los consumidores de aluminio tendrían un incentivo para usar una menor cantidad. La política se basa en uno de los 10 principios de economía. Las personas responden a los incentivos. Más adelante en este capítulo veremos con mayor detalle cómo los diseñadores de políticas pueden ocuparse de las externalidades. Las externalidades positivas. Aunque algunas actividades imponen costos a terceros, otras otorgan beneficios. Por ejemplo, pensemos en la educación. En gran medida el beneficio de la educación es privado. El consumidor de educación llega a ser un trabajador más productivo y por consiguiente obtiene más beneficios en la forma de un salario más alto. Además de estos beneficios privados, la educación también produce externalidades positivas. Una externalidad es que en una población más educada hay electores más informados, lo que significa un mejor gobierno para todos. Otra externalidad es que una población más educada tiende a significar tasas de delincuencia menores. Una tercera externalidad es que una población más educada estimula el desarrollo y divulgación de los avances tecnológicos, lo que da por resultado mayor productividad y mejores salarios para todos. Debido a estas tres externalidades positivas, una persona puede preferir tener vecinos que hayan recibido una buena educación. El análisis de estas externalidades positivas es similar al análisis de las externalidades negativas, como muestra la figura 3. La curva de la demanda no refleja el valor social del bien, debido a que el valor social es mayor que el valor privado. La curva del valor social se encuentra por encima de la curva de la demanda. La cantidad óptima se encuentra donde la curva de valor social y la curva de la oferta, que representa los costos, se intersectan. Así, la cantidad socialmente óptima es mayor que la cantidad determinada por el mercado privado. Una vez más, el gobierno puede corregir la falla del mercado si induce a los participantes del mercado a internalizar dicha externalidad. La respuesta apropiada en el caso de las externalidades positivas es exactamente lo contrario que en el caso de las externalidades negativas.
Para acercar el equilibrio del mercado al óptimo social, una externalidad positiva requeriría de un subsidio. De hecho, esta es exactamente la política que sigue el gobierno. La educación está muy subsidiada por medio de escuelas públicas y becas del gobierno. En resumen, las externalidades negativas llevan a los mercados a producir una cantidad mayor de la que es socialmente deseable. Las externalidades positivas llevan a los mercados a producir una cantidad menor a la que es socialmente deseable. Para solucionar este problema, el gobierno puede internalizar las externalidades estableciendo un impuesto sobre los bienes que tienen externalidades negativas y subsidiando los bienes que producen externalidades positivas. Derrama tecnológica, política industrial y protección de patentes. Caso de estudio. Un tipo potencialmente importante de externalidad positiva se conoce como derrama tecnológica, que es el efecto de los esfuerzos de investigación y producción de una empresa sobre el acceso de otras empresas a los adelantos tecnológicos. Por ejemplo, considere el mercado de los robots industriales. Los robots están en la frontera del rápido cambio tecnológico. Siempre que una empresa construye un robot, existe cierta probabilidad de que se descubra un nuevo y mejor diseño. Este nuevo diseño puede beneficiar no solo a la empresa, sino también a la sociedad, porque el diseño pasa a formar parte de la reserva común de conocimientos tecnológicos de la sociedad. Esto es, el nuevo diseño puede tener externalidades positivas para otros productores de la economía. En este caso, el gobierno puede internalizar la externalidad mediante un subsidio a la producción de robots. Si el gobierno le pagara un subsidio a las empresas por cada robot producido, la curva de la oferta se desplazaría hacia abajo en el monto del subsidio y este desplazamiento aumentaría la cantidad de equilibrio de robots. Para asegurar que el equilibrio del mercado sea igual al óptimo social, el subsidio debe ser igual al valor del excedente tecnológico. ¿De qué magnitud son las derramas tecnológicas y qué repercusiones tienen en las políticas públicas? Esta es una pregunta importante porque el progreso tecnológico es la clave del por qué aumentan los niveles de vida con el tiempo. No obstante, es una cuestión difícil sobre la cual los economistas no han logrado ponerse de acuerdo. Algunos economistas creen que las derramas tecnológicas son generales y que el gobierno debe incentivar a aquellas industrias que producen las mayores derramas. Por ejemplo, estos economistas sostienen que si fabricar chips de computadora produce mayores derramas que elaborar papas fritas, entonces el gobierno debe estimular más la producción de chips de computadora que la producción de papas fritas. Las leyes fiscales de Estados Unidos lo hacen en forma limitada al ofrecer deducciones tributarias especiales para gastos de investigación y desarrollo. Algunos países van más allá y subsidian industrias específicas que supuestamente ofrecen grandes derrames tecnológicas. La intervención gubernamental de la economía que tiene el objetivo de promover industrias que mejoran la tecnología se llama política industrial. Otros economistas tienen sus reservas sobre la política industrial. Incluso si los excedentes tecnológicos son comunes, el éxito de una política industrial requiere que el gobierno pueda medir el tamaño de los excedentes de los diferentes mercados. Este problema de medición es difícil en el mejor de los casos. Además, sin mediciones precisas, el sistema político puede acabar subsidiando industrias con mayor influencia política en lugar de subsidiar a las que producen mayores externalidades positivas. Otra forma de manejar las derramas tecnológicas es la protección de patentes. Las leyes de patentes protegen los derechos de los inventores y les dan el uso exclusivo de sus inventos por un tiempo. Cuando una empresa hace una innovación tecnológica, puede patentar su idea y así captar una gran parte del beneficio económico. La patente internaliza la externalidad porque otorga a la empresa derechos de propiedad sobre su invento. Si otras empresas quieren hacer uso de esta nueva tecnología, tendrán que obtener antes la autorización de la empresa inventora y pagarle algún tipo de regalía. De esta manera, el sistema de patentes da a las empresas un mayor incentivo para dedicarse a la investigación y a otras actividades que propician el avance tecnológico.
Políticas públicas dirigidas a las externalidades. Hemos analizado por qué las externalidades llevan a los mercados a distribuir los recursos de manera ineficiente, pero solo hemos mencionado brevemente cómo puede remediarse esta ineficiencia. En la práctica, tanto los diseñadores de políticas públicas como los particulares responden a las externalidades en formas diferentes. Todas las soluciones comparten el objetivo de acercar la distribución de los recursos al óptimo social. Esta sección considera que las soluciones gubernamentales, en general el gobierno, responde a las externalidades en una de dos formas. Las políticas de orden y control regulan directamente el comportamiento. Las políticas basadas en el mercado ofrecen incentivos para que los particulares responsables de tomar decisiones resuelvan el problema por su cuenta. Las políticas de orden y control, la regulación. Para remediar una externalidad del gobierno puede exigir o prohibir ciertas conductas. Por ejemplo, es un delito verter sustancias químicas venenosas en un sistema de abastecimiento de agua. En este caso, los costos externos para la sociedad exceden por mucho los beneficios para el que contamina. Por tanto, el gobierno instituye una política de orden y control que prohíbe este tipo de actos. Sin embargo, en la mayoría de los casos referentes a la contaminación, la situación no es así de sencilla. A pesar de los objetivos de algunos ecologistas, sería imposible prohibir todo tipo de actividad contaminante. Por ejemplo, prácticamente todos los medios de transporte, incluso los caballos, producen algún tipo de contaminación indeseable. Pero no sería sensato que el gobierno prohibiera todo tipo de transporte. En vez de tratar de erradicar la contaminación por completo, la sociedad debe ponderar los costos y beneficios de decidir qué tipo de y cantidades de contaminación permitirá. En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, es una dependencia gubernamental que tiene la tarea de formular y hacer cumplir las normas para proteger el ambiente. Las regulaciones ambientales pueden adoptar muchas formas. Algunas veces la EPA establece los niveles máximos de contaminación que una fábrica puede emitir. Otras veces la EPA obliga a las empresas a adoptar una tecnología en particular para reducir las emisiones. En todos los casos, para diseñar reglas adecuadas, las autoridades reguladoras deben conocer los detalles específicos de cada industria y las tecnologías alternas que éstas pueden adoptar. A menudo es difícil para las autoridades gubernamentales obtener esta información. Política basada en el mercado 1. Impuestos correctivos y subsidios. En vez de regular el comportamiento como respuesta a una externalidad, el gobierno puede establecer políticas basadas en el mercado para alinear los incentivos privados con la eficiencia social. Por ejemplo, como vimos anteriormente, el gobierno puede internalizar la externalidad mediante impuestos a las actividades que tienen externalidades negativas y subsidios a las actividades que tienen externalidades positivas. A los impuestos establecidos para hacer frente a los efectos negativos de las externalidades se les llama impuestos correctivos, que también se conocen como impuestos pigovianos, por el economista Arthur Pigou, 1877-1959, uno de los primeros defensores de su uso. El impuesto correctivo ideal sería igual que el costo externo de la actividad con externalidades negativas y un subsidio correctivo ideal sería igual al beneficio externo de la actividad con externalidades positivas. Por lo general, los economistas prefieren los impuestos correctivos a las regulaciones como forma de control de la contaminación, porque pueden reducirla con un costo social menor. Para entender el porqué, analicemos el siguiente ejemplo. Suponga que hay dos fábricas, una de papel y una de acero, y que cada una vierte anualmente 500 toneladas de basura en un río. La EPA decide que quiere reducir la cantidad de contaminación y estudia dos soluciones. Regulación. La EPA puede ordenar a cada fábrica que reduzca su contaminación a 300 toneladas de basura anuales. Impuesto correctivo. La EPA puede gravar con un impuesto de 50.000 a cada fábrica por cada tonelada de basura que produzca.
La regulación establecería un nivel de contaminación, mientras que el impuesto le daría a los propietarios de las fábricas un incentivo económico para reducir la contaminación. ¿Qué solución cree usted que es mejor? La mayoría de los economistas prefieren el impuesto. Para explicar esta preferencia, dirían que el impuesto es tan eficaz como una regulación para reducir los niveles totales de contaminación. La EPA puede lograr cualquier nivel de contaminación que desea si establece el impuesto en el nivel apropiado. Entre mayor sea el impuesto, mayor será la reducción de la contaminación. Si el impuesto es suficientemente alto, las fábricas cerrarán, con lo que la contaminación se reducirá a cero. Aunque la regulación y los impuestos correctivos son capaces de reducir la contaminación, el impuesto alcanza esta meta en una forma más eficiente. La regulación requiere que cada fábrica reduzca su nivel de contaminación en la misma cantidad. Una reducción por igual, sin embargo, no es necesariamente la forma menos costosa de limpiar las aguas del río. Es posible que la fábrica de papel pueda reducir sus niveles de contaminación a un costo menor que la fábrica de acero. Si esto sucede, la fábrica de papel respondería al impuesto reduciendo sustancialmente la contaminación para evitar el impuesto, mientras que la fábrica de acero respondería reduciendo menos la contaminación y pagaría el impuesto. En esencia, el impuesto correctivo asigna un precio al derecho de contaminar. Así como los mercados distribuyen los bienes entre los compradores que más los valoran, un impuesto correctivo distribuye la contaminación entre las fábricas que enfrentan los costos más altos para reducirla. Cualquiera que sea el nivel de contaminación establecido por la EPA, este puede lograr su objetivo con el menor costo total utilizando el impuesto. Los economistas también sostienen que los impuestos correctivos son mejores para el ambiente. Con una política de regulación, de orden y control, las fábricas no tienen motivos para seguir reduciendo las emisiones una vez que llegan al objetivo de 300 toneladas de basura. En contraste, el impuesto otorga a las fábricas un incentivo para desarrollar tecnologías más limpias, porque éstas reducirían el importe del impuesto que cada fábrica debe pagar. Los impuestos correctivos son diferentes a otros impuestos, como explicamos en el capítulo 8. Casi todos los impuestos distorsionan los incentivos y alejan la distribución de los recursos del óptimo social. La disminución del bienestar económico, es decir, la reducción del excedente del consumidor y del excedente del productor, es mayor que la cantidad de los ingresos que el gobierno recaude y por tanto da por resultado una pérdida de peso muerto. En contraste, cuando hay externalidades, la sociedad también se preocupa por el bienestar de los terceros que resultan afectados. Los impuestos correctivos modifican los incentivos para tomar en cuenta la presencia de externalidades y, por tanto, acercar la distribución de los recursos al óptimo social. Así, aunque los impuestos correctivos recaudan ingresos para el gobierno, también aumentan la eficiencia económica. ¿Por qué es tan alto el impuesto a la gasolina? Caso de estudio. En muchos países, la gasolina es uno de los bienes con mayor carga impositiva. El impuesto a la gasolina es un impuesto correctivo que tiene el propósito de corregir tres externalidades negativas asociadas con el uso de vehículos automotores. Congestionamiento vial. Si alguna vez se ha quedado atrapado en un congestionamiento vial, es probable que haya deseado que hubiera menos automóviles en circulación. Un impuesto a la gasolina reduce los niveles de tránsito porque estimula a las personas a usar el transporte público, compartir el automóvil más seguido con otras personas y vivir más cerca del trabajo. Accidentes. Cuando las personas compran automóviles grandes o vehículos deportivos utilitarios, aumentan su seguridad personal, pero también ponen a sus vecinos en riesgo. Según la National Highway Traffic Safety Administration, una persona que conduce un automóvil típico tiene 5 veces más probabilidades de morir si choca con un vehículo SUV que si sufre una colisión con otro automóvil. El impuesto a la gasolina es una forma indirecta de hacer pagar a las personas cuando sus vehículos grandes, devoradores de gasolina, ponen en riesgo a otros, lo cual hace que tomen en consideración este riesgo a la hora de decidir qué vehículo comprar. Contaminación. Los automóviles producen smog. Además, comúnmente se cree que la quema de combustibles fósiles como la gasolina
es la principal causa de calentamiento global. Los expertos no se han puesto de acuerdo sobre el peligro que representa esta amenaza, pero no hay duda de que el impuesto a la gasolina reduce la amenaza porque disminuye el consumo de gasolina. Así, dicho impuesto, en lugar de causar pérdidas de peso muerto como casi todos los impuestos, hace de hecho que la economía funcione mejor. Significa menos congestionamiento vial, caminos más seguros y un ambiente más limpio. ¿Qué nivel debe alcanzar el impuesto a la gasolina? La mayoría de los países europeos ha establecido un impuesto que es mucho mayor que el de Estados Unidos. Numerosos observadores han propuesto que Estados Unidos también debería gravar la gasolina con impuestos más altos. Un estudio de 2007 publicado en Journal of Economic Literature resume la investigación sobre la magnitud de las diversas externalidades asociadas con el tránsito vehicular. Concluyó que el impuesto correctivo óptimo sobre la gasolina era de 2.10 dólares por galón, cifra mucho mayor si la comparamos con el impuesto actual, que es de solo 40 centavos de dólar. Los ingresos que genera el impuesto a la gasolina pueden utilizarse para reducir los impuestos que distorsionan los incentivos y causan pérdidas de peso muerto, como el impuesto sobre la renta. Además, algunas de las regulaciones gubernamentales gravosas que requieren que los fabricantes de automóviles produzcan más unidades que hagan uso más eficiente del combustible serían innecesarias. Esta idea, sin embargo, nunca ha sido políticamente popular. Política basada en el mercado 2. Los permisos negociables para contaminar. De vuelta a nuestro ejemplo de las fábricas de papel y acero, suponga que a pesar del consejo de los economistas, la EPA adopta la regulación y obliga a cada fábrica a reducir su nivel de contaminación a 300 toneladas de basura anuales, por supuesto. Un día, después de que la regulación entra en vigor y que ambas empresas han cumplido, las dos presentan a la EPA una propuesta. La fábrica de acero quiere aumentar su cantidad de desechos en 100 toneladas. La fábrica de papel ha acordado reducir sus emisiones en la misma cantidad si la fábrica de acero le paga 5 millones de dólares. La EPA debe permitir que ambas fábricas hagan un trato así. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, dejar que hagan el trato es una buena política. El acuerdo debe hacer que los propietarios de ambas fábricas estén mejor, ya que el trato es voluntario. Además, el acuerdo no tiene ningún efecto externo porque la cantidad total de contaminación sigue siendo la misma. De este modo, el bienestar social mejora si se permite que la fábrica de papel venda sus derechos de contaminación a la fábrica de acero. La misma lógica se aplica a cualquier transferencia voluntaria de los derechos a contaminar de una empresa a otra. Si la EPA permite a las empresas hacer este tipo de tratos, lo que hará en esencia es crear un nuevo recurso escaso, los permisos para contaminar. Un mercado para intercambiar estos permisos se desarrollará con el tiempo y será regulado por las fuerzas de la oferta y la demanda. La mano invisible asegurará que este nuevo mercado distribuya con eficiencia los derechos a contaminar. Esto significa que los permisos acabarán en manos de las empresas que los valoran más, a juzgar por su disposición a pagar. La disposición de una empresa a pagar por el derecho a contaminar, a su vez, dependerá del costo de reducir la contaminación. Cuanto más costoso sea para una empresa reducir la contaminación, tanto más dispuesta estará a pagar por el permiso. Una ventaja al aceptar un mercado de permisos para contaminar es que la distribución inicial de estos permisos entre las empresas no es importante desde el punto de vista de la eficiencia económica. Las empresas que puedan reducir la contaminación a un menor costo venderán los permisos que tengan y las empresas que solo puedan reducir la contaminación a mayor costo comprarán los permisos que necesiten. Mientras exista el libre mercado de derechos para contaminar, la distribución final será eficiente sin importar cuál haya sido la distribución inicial. Aunque reducir la contaminación con permisos para contaminar puede parecer muy diferente a establecer impuestos correctivos, las dos políticas tienen mucho en común.
En ambos casos, las empresas pagan por lo que contaminan. Con los impuestos correctivos, las empresas que contaminan deben pagar el impuesto al gobierno. Con los permisos para contaminar, las empresas contaminantes deben comprar el permiso. Incluso las empresas que ya cuentan con permisos deben pagar por contaminar. El costo de oportunidad de contaminar es lo que habrían recibido si hubieran vendido sus permisos en el mercado abierto. Tanto los impuestos correctivos como los permisos para contaminar internalizan la externalidad de la contaminación porque hacen que contaminar sea más costoso para las empresas. La similitud entre las dos políticas se puede entender mejor si consideramos el mercado de la contaminación. Los dos paneles de la figura 4 muestran la curva de la demanda del derecho a contaminar. Esta curva muestra que mientras más bajo sea el precio de contaminar, más empresas optarán por contaminar. En el panel A, la EPA usa el impuesto correctivo para establecer el precio de contaminación. En este caso, la curva de la oferta de los derechos de contaminación es perfectamente elástica, porque las empresas pueden contaminar tanto como quieran si pagan el impuesto. Y la posición de la curva de la demanda determinará la cantidad de contaminación. En el panel B, la EPA establece la cantidad de contaminación mediante la emisión de permisos para contaminar. En ese caso, la curva de la oferta de los derechos de contaminación es perfectamente inelástica, porque el número de permisos fija la cantidad de contaminación y la posición de la curva de la demanda determina el precio de la contaminación. Por consiguiente, la EPA puede lograr cualquier punto en una curva de la demanda dada, ya sea si establece el precio con un impuesto correctivo o una cantidad con permisos para contaminar. En algunas circunstancias, sin embargo, vender permisos para contaminar puede ser mejor que aplicar un impuesto correctivo. Suponga que la EPA no quiere que se inviertan más de 6.000 toneladas de desecho en el río, pero debido a que la EPA no conoce la curva de la demanda de la contaminación, no está segura de qué monto debe ser impuesto para lograr su objetivo. En este caso, simplemente puede subastar 600 permisos para contaminar. El precio de la subasta daría el tamaño apropiado del impuesto correctivo. La idea que el gobierno subaste el derecho a contaminar puede parecer al principio una creación de la imaginación de un economista. De hecho, así es como inició la idea. Sin embargo, cada vez más la EPA ha utilizado el sistema como una manera de controlar la contaminación. Una historia de éxito notable ha sido la del caso del dióxido de azufre, una de las principales causas de la lluvia ácida. En 1990, las reformas hechas a la ley de aire limpio en Estados Unidos obligaron a las centrales eléctricas a reducir sustancialmente las emisiones de dióxido de azufre. Al mismo tiempo, las reformas establecieron un sistema que permitía a las plantas vender sus asignaciones de dióxido de azufre. Aunque inicialmente tanto los representantes de la industria como los ambientalistas vieron con escepticismo la propuesta, con el tiempo el sistema ha probado que puede reducir la contaminación con una distorsión mínima. Los precios para contaminar, al igual que los impuestos correctivos, se consideran en la actualidad una forma rentable de mantener el ambiente limpio. Objeciones al análisis económico de la contaminación. No podemos dar a nadie la opción de contaminar a cambio de un pago. Este comentario del finado senador Edmund Muskie refleja el punto de vista de algunos ambientalistas. El aire y el agua limpios, argumentan, son derechos humanos fundamentales que no deben degradarse, lo que sucede si se considera en términos económicos. ¿Quién puede poner precio al aire y al agua limpios? El ambiente es tan importante, afirman, que debemos protegerlo lo más posible sin importar el costo. Los economistas no se dejan conmover por este tipo de argumentos. Para ellos, las políticas ambientales adecuadas empiezan por reconocer el primero de los 10 principios de la economía del capítulo 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Ciertamente el aire y el agua limpios tienen valor, pero su valor debe compararse con su costo de oportunidad, esto es, con lo que uno debe sacrificar para obtenerlos. Es imposible eliminar toda la contaminación. Tratar de hacerlo daría marcha atrás a muchos de los avances tecnológicos que hacen posible que tengamos un buen nivel de vida. Pocas personas estarían dispuestas a aceptar desnutrición,
atención médica insuficiente o una vivienda de pésima calidad para tener un ambiente lo más limpio posible. Los economistas sostienen que algunos activistas ecológicos van en contra de su propia causa por no pensar en términos económicos. Un ambiente limpio es simplemente otro bien. Como todos los bienes normales, tiene una elasticidad de ingreso positiva. Los países ricos pueden permitirse tener un ambiente más limpio que los pobres y por tanto hacen más rigurosa la protección del mismo. Además, como casi todos los demás bienes, el aire y agua limpios obedecen a la ley de demanda. Cuanto más bajo sea el precio de la protección ambiental, tanto más la querrá el público. El enfoque económico para usar los permisos para contaminar y el impuesto correctivo reduce el costo de la protección ambiental y en consecuencia debe aumentar la demanda del público de un ambiente limpio. Soluciones privadas a las externalidades. Aunque las externalidades tienden a ser ineficientes a los mercados, la acción gubernamental no siempre es necesaria para resolver el problema. En algunas circunstancias, las personas pueden llegar a soluciones privadas. Los tipos de soluciones privadas. Algunas veces el problema de las externalidades se resuelve con códigos morales y sanciones sociales. Considere, por ejemplo, por qué la mayoría de las personas no arroja basura. Aunque existen leyes que prohíben hacerlo, no siempre se hacen cumplir con demasiado rigor. La mayoría de las personas no arroja basura porque no es lo que se debe hacer. La regla de oro que se enseña a la mayoría de los niños dice: trata a los demás como quisieras que ellos te trataran. Este mandato moral nos enseña a tomar en cuenta cómo nuestras acciones afectan a otras personas. En términos económicos, nos indica que internalicemos las externalidades. Otra solución privada a las externalidades son las instituciones de beneficencia, muchas de las cuales se establecen para hacer frente a las externalidades. Por ejemplo, el Sierra Club, cuyo objetivo es proteger el ambiente, es una organización sin fines de lucro que se financia con donativos privados. Otro ejemplo lo constituyen las universidades e institutos de educación superior, los cuales reciben donaciones de exalumnos, empresas y fundaciones, en parte porque la educación tiene externalidades positivas para la sociedad. El gobierno incentiva esta solución privada a las externalidades por medio del sistema impositivo y permite que los donativos a las sociedades de beneficencia sean deducibles de impuestos. El mercado privado puede resolver, por lo general, el problema de las externalidades al confiar en el egoísmo de las partes interesadas. A veces, la solución lleva a la integración de diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, considere a un productor de manzanas y a un apicultor que trabajan muy cerca. Cada negocio confiere una externalidad positiva al otro. Como las abejas polinizan las flores de los árboles, ayudan al huerto a producir manzanas. Al mismo tiempo, las abejas usan el néctar que obtienen de los manzanos para producir miel. Sin embargo, cuando el productor de manzanas decide cuántos árboles siembra y el apicultor decide cuántas colmenas tener, no toman en cuenta las externalidades positivas. Como resultado, el productor de manzanas planta pocos árboles y el apicultor tiene pocas abejas. Estas externalidades podrían internalizarse si el apicultor comprara el huerto de manzanas o si el productor de manzanas comprara las colmenas. Ambas actividades tendrían lugar dentro de la misma empresa y ésta podría decidir el número óptimo de árboles y abejas. Internalizar las externalidades es una de las razones por las que algunas empresas se dedican a diferentes tipos de negocios. Otra forma en que el mercado privado hace frente a los efectos externos es mediante el contrato entre las partes interesadas. En el ejemplo anterior, un contrato entre el productor de manzanas y el apicultor puede resolver el problema de pocos árboles y pocas abejas. El contrato puede especificar el número de árboles, el número de abejas y quizás el pago de una parte a otra. Al establecer el número necesario de árboles y abejas, el contrato puede resolver la ineficiencia que normalmente provocan las externalidades y hacer que ambas partes estén mejor. El teorema de Coase. ¿Qué tan eficaz es el mercado privado para resolver las externalidades? Un famoso resultado conocido como el teorema de Coase por el economista Ronald Coase indica
que puede ser muy eficaz en algunas circunstancias. Según el teorema de Coase, si los particulares pueden negociar la asignación de recursos sin ningún costo, el mercado privado resolverá siempre el problema de las externalidades y asignará eficientemente los recursos. Para entender cómo funciona el teorema de Coase, considere el siguiente ejemplo. Suponga que Dick es dueño de un perro llamado Spot. Spot ladra y esto molesta a Jane, la vecina de Dick. Dick obtiene un beneficio por tener un perro, pero este causa una externalidad negativa que afecta a Jane. ¿Se debe obligar a Dick a mandar a su perro Spot a la perrera? ¿O Jane debe pasar las noches sin dormir debido a los ladridos de Spot? Considere primero cuál es el resultado social eficiente. Un planificador social, considerando las dos alternativas, compararía el beneficio que Dick obtiene de tener un perro con el costo para Jane debido a los ladridos. Si el beneficio es mayor que el costo, es eficiente que Dick conserve el perro y que Jane soporte los ladridos. Pero si el costo es superior al beneficio, entonces Dick debe deshacerse del perro. Según el teorema de Coase, el mercado privado llegará al resultado eficiente por sí mismo. ¿Cómo? Jane puede simplemente ofrecer pagarle a Dick para que se deshaga del perro. Dick aceptaría el trato si la cantidad de dinero que Jane le ofrece es mayor que el beneficio que obtiene de quedarse con el perro. Al regatear sobre el precio, Dick y Jane siempre pueden llegar al resultado eficiente. Por ejemplo, suponga que Dick obtiene un beneficio de 500 pesos de tener un perro y a Jane le cuesta 800 que el perro ladre. En ese caso, Jane le puede ofrecer a Dick 600 para que se deshaga del perro y Dick gustosamente aceptaría el trato. Ambas partes están mejor que antes y se llegó al resultado eficiente. Desde luego es posible que Jane no esté dispuesta a ofrecer ninguna cantidad de dinero que Dick estuviera dispuesto a aceptar. Por ejemplo, suponga que Dick obtiene un beneficio de 1000 de tener perro, mientras que el coste de Jane de soportar los ladridos es de 800. En este caso, Dick rechazaría cualquier oferta por debajo de 1000 y Jane ofrecería una cantidad mayor que 800. Así, Dick acaba quedándose con su perro. Sin embargo, dados estos costos y beneficios, la solución es eficiente. Hasta ahora hemos supuesto que Dick tiene el derecho legal de dejar que su perro ladre. En otras palabras, hemos supuesto que Dick puede quedarse con Spot a menos que Jane le pague lo suficiente para hacerlo desistir voluntariamente de tener un perro. Pero, ¿cómo diferiría el resultado si Jane tuviera derecho legal a la paz y la tranquilidad? Según el teorema de Coase, la distribución inicial de los derechos no afecta la habilidad del mercado para llegar a un resultado eficiente. Por ejemplo, suponga que Jane puede obligar legalmente a Dick a deshacerse del perro. Aunque este derecho funciona a favor de Jane, es probable que no cambie el resultado. En este caso, Dick puede ofrecer pagarle a Jane para que le permita quedarse con el perro. Si el beneficio para Dick es tener al perro es superior al costo de Jane por oír los ladridos, Dick y Jane llegarán a un acuerdo y Dick se quedará con su perro. Aunque Dick y Jane pueden llegar a la solución eficiente sin importar cómo hayan distribuido los derechos en un principio, la distribución de derechos es relevante, ya que determina la distribución del bienestar económico. Si Dick cuenta con el derecho de tener un perro que ladra o Jane tiene el derecho a la tranquilidad, esto determina quién le paga a quién en la negociación final. Pero en cualquiera de los dos casos, las dos partes pueden negociar entre sí y resolver el problema de la externalidad. Dick acabaría quedándose con el perro solo si el beneficio es mayor que el costo. En resumen, el teorema de Coase dice que los actores económicos privados pueden resolver entre ellos el problema de las externalidades, sin importar cuál haya sido la distribución inicial de los derechos. Las partes interesadas pueden siempre llegar a un acuerdo en el que todos estén mejor y el resultado sea eficiente. ¿Por qué las soluciones privadas no siempre funcionan? A pesar de la lógica convincente del teorema de Coase, los particulares no siempre pueden resolver los problemas ocasionados por las externalidades.
El teorema de Coase solo se aplica cuando las partes interesadas no tienen problema alguno en llegar a un acuerdo y hacerlo cumplir. En el mundo real, sin embargo, las negociaciones no siempre funcionan, incluso cuando es posible llegar a un acuerdo que beneficie a las partes. A veces, las partes interesadas no pueden resolver un problema de externalidad debido a los costos de transacción, que son costos en los que las partes incurren en el proceso de negociación para llegar a un acuerdo y cumplirlo. En nuestro ejemplo, imagine que Dick y Jane hablan idiomas diferentes, así que para llegar a un acuerdo es necesario que contraten a un traductor. Si el beneficio de resolver el problema de los ladridos es menor que el costo de contratar un traductor, Dick y Jane podrían optar por dejar el problema sin resolver. En ejemplos más realistas, los costos de transacción son los gastos no de los traductores, sino de los abogados que se requieren para preparar y hacer respetar los contratos. En otros tiempos las negociaciones simplemente se rompían. Las guerras recurrentes y las huelgas muestran que llegar a un acuerdo puede ser difícil y que el costo de no llegar a un acuerdo es alto. El problema es que frecuentemente cada parte trata de esperar a ver si puede conseguir el mejor trato. Por ejemplo, suponga que Dick obtiene un beneficio de 500 pesos de tener perro y Jane soporta los ladridos incurriendo un costo de 800. Aunque es eficiente que Jane le pague a Dick para que se deshaga el perro, existen muchos precios que los pueden llevar a este resultado. Dick podría pedir 750 y Jane podría ofrecerle solo 550. Mientras regatean sobre el precio, el resultado ineficiente de los ladridos del perro persiste. Es muy difícil llegar a una negociación eficiente cuando el número de partes interesadas es grande, debido a que es costoso coordinarlas. Por ejemplo, considera una fábrica que contamina un lago cercano. La contaminación es una externalidad negativa para los pescadores de la zona. Según el teorema de Coase, si la contaminación es ineficiente, la fábrica y los pescadores pueden llegar a un acuerdo en el que los pescadores le paguen a la fábrica para que no contamine. Sin embargo, si hay muchos pescadores es casi imposible tratar de coordinarlos para que negocien con la fábrica. Cuando la negociación privada no funciona, el gobierno puede intervenir. El gobierno es una institución diseñada para que la acción colectiva. En este ejemplo, el gobierno puede actuar en nombre de los pescadores, aun cuando es poco práctico que los pescadores actúen por sí mismos. Conclusión. La mano invisible es poderosa, pero no omnipotente. El equilibrio del mercado maximiza la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Cuando los compradores y vendedores del mercado son las únicas partes interesadas, este resultado es eficiente desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Pero cuando hay efectos externos, como la contaminación, evaluar la solución de mercado requiere que también se tome en cuenta el bienestar de terceros. En este caso, la mano invisible del mercado puede no asignar eficientemente los recursos. En algunos casos, las personas pueden resolver por sí mismas el problema de las externalidades. El teorema de Coase indica que las partes interesadas pueden negociar entre ellas y ponerse de acuerdo en una solución eficiente. Sin embargo, a veces no se puede alcanzar una solución eficiente, quizás porque entre el más grande sea el número de partes interesadas, más difícil será la negociación. Cuando las personas no pueden resolver el problema de la externalidad, el gobierno suele intervenir. Sin embargo, aun con la intervención del gobierno, la sociedad no debe abandonar por completo las fuerzas del mercado. Más bien, para resolver el problema, el gobierno puede obligar a los tomadores de decisiones a que carguen con los costos totales de sus acciones. Los impuestos correctivos sobre las emisiones y los permisos de contaminación, por ejemplo, tienen el propósito de internalizar las externalidades de la contaminación. Cada vez más, estas son las políticas que prefieren quienes están interesados en proteger el ambiente. Las fuerzas del mercado, reorientadas correctamente, son con frecuencia el mejor remedio para las fallas del mercado.